Latinoamérica. Gonzalo, muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, mirando la perspectiva 2022, a ver si desde Pictet nos dais un poquito más de luz a cómo veis el año. Entiendo que ya estaréis terminando de ver todas las perspectivas y dónde mirar, si nos podéis compartir también esa información, sobre todo teniendo Omicron ya encima de la mesa. Por supuesto. Bueno, la verdad es que es bastante oportuno porque nosotros acabamos de publicar en Pictet nuestra visión para el año 2022. La gente que esté interesada en verlo con detalle lo puede ver en las páginas web. Pero claramente nosotros creemos que para entender un poco lo que nos podemos esperar en el año 2022 hay que hacer un poquito de historia. ¿Por qué? Porque venimos de un desconfinamiento que podríamos decir que ha sido muy brusco no solo, por supuesto, desde el punto de vista personal, que ha sido un poco trágico, desde el punto de vista de salud, sino muy brusco en el sentido de que nos hemos pasado un año 2020 confinados sin poder hacer ningún tipo de actividad normal, hacia una normalización, vamos a decir, muy acelerada, que ha provocado, bueno, pues quizá todos vamos a decir, los desequilibrios que nos hemos encontrado, ¿no?, en el año 2021, ¿no? Desequilibrios en el sentido de un consumo, vamos a decir, se llamaba en algunos tertulias, le he escuchado, revanchista, es decir, de mucha gente se ha obligado a estar en casa, no ha podido consumir, ha tenido que ahorrar, y nos hemos encontrado en 2021 con un nivel de ahorro muy alto y un nivel de consumo que estaba totalmente subyugado, y el 2021, bueno, pues hemos visto como ese consumo, no hay más que salir a la calle, ¿no? Salir a la calle, que por cierto con las mascarillas de ahora, pues todo el mundo espero que tengamos mascarilla, ¿no? Pero bueno, eso significa que en el año 2021 pues hemos visto como esa especie de vuelta a la normalidad se ha hecho de una forma quizá más acelerada de lo que todo el mundo esperábamos. Y decía, ¿por qué un poco de perspectiva de historia? Porque digo que estamos todavía desconfinándonos en todos los sentidos, ¿no? Estamos viendo que el año 2021 la gran sorpresa ha sido los grandes resultados empresariales y hemos visto unos resultados, sobre todo a nivel de activos de riesgo, sobre todo en la bolsa, en general, resultados muy positivos, ¿no? Entonces ya encaminamos un 2022 en donde de alguna forma seguimos en ese camino hacia la normalidad, pero pues con ciertas incertidumbres, con ciertos desequilibrios que todavía arrastramos, pero que en nuestra opinión el 2022 debía ser un año en el que primero, vamos a seguir teniendo crecimiento económico. No hay más que ver todas las perspectivas, informes que están saliendo, en donde si bien el año 2021 vamos a pasar de un crecimiento por encima del 5% a nivel global, 5,6% si no me equivoco, a un crecimiento global en torno al 5%. Y para el 2023, porque también yo creo que hay que hablar de 2023, ese crecimiento nos iremos a entornos del 4%. Con lo cual, después del famoso desconfinamiento que estaba comentando, vamos a entrar en un ciclo de crecimiento económico que es quizá lo que está soportando toda esa transición hacia la normalidad en la cual todos estos cuellos de botella que se comentaban anteriormente de abastecimiento, todos estos temas de presiones inflacionistas, todos estos, vamos a decir, tensiones a nivel de política monetaria, en nuestra opinión, debían de relajarse durante el año 2022. No decimos que vaya a ser un año difícil, digo año fácil, va a ser un año con volatilidad, pero creemos que la tendencia no ha cambiado. Es decir, la tendencia de vuelta a la normalidad sigue ahí. Los factores económicos siguen siendo muy sólidos y no creemos, y es una pregunta que nos hace mucha gente, no creemos que esos cambios de política monetaria, sobre todo que es la FED la primera ha disparado desde el punto de vista de subida de tipos, que creemos que es un ejercicio sano y que muy gradual, es decir, que también tengamos en cuenta que no tiene que ver subir tipos hasta un 3% que subir tipos 0,75, que es lo que quiere hacer la FED el año que viene, 2022, con lo cual creemos que esta subida de tipos, este endurecimiento de la política monetaria en países desarrollados no va a poner en peligro el crecimiento económico que estaba comentando anteriormente. Con lo cual, las perspectivas de 2022 para nosotros son positivas, pero no va a ser un año fácil, y quizás si lo tuviéramos que resumir desde el punto de vista del año 2021, para dar una pequeña referencia a los inversores, yo diría que sería menos de lo mismo. Es decir, va a ser más o menos parecido, pero vamos a tener menos rentabilidad en los mercados, vamos a tener menos beneficios en las empresas, vamos a tener menos inflación de lo que hemos tenido en el año 2021, y luego vamos a tener menos ahorros, con lo cual el consumo también debería de alguna forma contenerse un poquito más respecto a los niveles del 2021. ¿Qué crees, Gonzalo, que debe hacer ahora mismo el inversor? ¿Debe mantener cartera o es un buen momento con el cambio de año para hacer determinadas rotaciones, determinados cambios en esa cartera que permitan afrontar
el 2022, por ejemplo, mirando a materias primas? ¿Cómo lo veis en Pictet? Bueno, yo creo que el inversor, claro, aquí el gran reto que tenemos en España es que el inversor español es un inversor muy conservador y seguimos en un régimen de absoluta represión financiera. Es decir, estos tipos de reales negativos lo que están haciendo es perjudicar al inversor, al ahorrador pequeño, y está financiando a los estados. Es decir, esa es la realidad en la que tenemos, ¿no? Entonces, para un inversor conservador, yo creo que hay que tener cierta tranquilidad, pero quizá algo que estamos viendo y que nos parece bastante interesante, y es que el inversor conservador cada vez está mirando más al medio y largo plazo. Entonces, el consejo primero que doy es que cualquier decisión de inversión que tomemos ahora de cara al año 2022, no tiene que ser el año 2022, tiene que ser de cara a los próximos 2-3 años. Y si hablamos de cara a 2-3 años, en donde, como decía anteriormente, nosotros tenemos por nosotros la convicción de que va a haber crecimiento económico, de que va a haber empresas que de alguna forma lo van a seguir haciendo bien. Vamos a ver cómo el año 2022 va a ser el año en el que de alguna forma terminemos con vamos a decir, confinamiento puntual que estamos teniendo a nivel de todas estas oleadas. Estamos en la sexta ola en estos momentos y por tanto hay sectores tipo turismo, sectores más ligados con viajes, con ocio, que teóricamente deberían de recuperar quizá niveles normales de actividad. Yo creo que el inversor lo que tiene que de alguna forma mirar es en esas oportunidades. Yo creo que ahora mismo nosotros lo vemos mucho más orientado, por dar ciertas ideas, a mercados desarrollados. Nosotros diríamos que mirar Europa, Estados Unidos y Japón no es mala idea desde el punto de vista de mercados de renta variable. Y en la parte de mercados emergentes quizá estaremos un poquito más cautos de momento. Tenemos que de alguna forma esperar a que se esclarezcan todas las dudas que estamos viendo en el tema de la regulación china, todo el tema del efecto de esta subida de tipos por parte de la Fed en lo que son los países emergentes, que están muy ligados al dólar y sobre todo a financiación en dólares. Es decir, todavía hay ciertos elementos que nos llevan a tener una cierta preocupación. Pero quizá, por hacerlo muy, muy sencillo, diríamos ideas de inversión a mirar para el año 2022, primer semestre, mercados desarrollados, segundo semestre, mercados emergentes. ¿El activo con mayor riesgo ahora mismo pueden ser los bonos, Gonzalo? Por supuesto. Yo creo que por eso decía que el inversor conservador, que normalmente estamos acostumbrados que cuando invertimos en renta fija, gobiernos nos da un 3% y sobre todo nos da una rentabilidad real positiva. Estamos viendo que ahora mismo con la inflación en torno al 4%, los tipos reales negativos son incluso mucho más acentuados. El inversor conservador ahora mismo lo tiene muy complicado para sacar una rentabilidad con muy poquito riesgo. Quizá una de las ideas que sí le animo también a mirar, y hay muchas alternativas en el mercado que son interesantes y muchas entidades lo han puesto ya soluciones de inversión, que es lo que llamamos multiactivos. La parte de multiactivos es un gestor que lo que hace es tener una política de inversión que invierte en todo, en renta variable, en renta fija, en commodities, que también hemos comentado, y busca las mejores ideas de inversión, pero siempre con un presupuesto de volatilidad, con un presupuesto de riesgo determinado, de forma que el inversor sabe que si entra en un multiactivos conservador con una volatilidad en torno al 4%, bueno, pues tiene un nivel de riesgo muy reducido, muy parecido al de los bonos, ¿no? Entonces, quizá la pregunta que tendría que hacer el inversor a su asesor financiero es decirle, a ver, dame una alternativa de inversión que tenga la volatilidad de la renta fija tradicional, que esté en torno entre el 3 y el 5%. Ese sería quizá el mejor consejo que le puedo dar al inversor de cara al 2022 para que pueda, de alguna forma, estar tranquilo con sus ahorros. Pero también otro consejo que es muy importante es que en estos momentos, con las alternativas que hay renta fija, esto está perdiendo dinero, con lo cual, no va a ser fácil para el inversor conservador, el gestionar adecuadamente sus ahorros. Por eso necesita la ayuda de un asesor, ¿no? Muchísimas gracias, Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management para España, para Iberia y para Latinoamérica. Buen día, buen negocio y feliz Navidad, Gonzalo. Feliz Navidad, muchas gracias. 8:41 de la mañana.